ahora vamos a continuar con esta segunda parte de este primer módulo. Antes quería decirles que, bueno, que a la noche, mañana a la mañana, cuando, digamos, tengamos cargados los correos electrónicos en el mail de capacitación, les vamos a mandar el detalle del resto de los módulos para que sepan el temario de las clases que siguen y que seguramente a partir de ahí, bueno, iremos teniendo comunicaciones y todo ese tipo de cuestiones y después los habilitaremos en la plataforma educativa para que puedan descargar en los PowerPoint, el material que haya en cada módulo. Ahora vamos a continuar con el tema de las incumbencias profesionales. En la Ciudad de La Plata, en el Consejo Superior, está el arquitecto Santiago Pérez, que él trabaja muy activamente en el Instituto de Formación Permanente y que además es miembro del Tribunal de Disciplina del Colegio de Arquitectos. Después de ello, va a continuar la arquitecta Marisa Troyano con el tema disciplina. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me escuchan bien, Jorge? Bueno. Se ha dicho bastante hasta ahora, creo que fue muy interesante la charla hasta este momento. Espero que siga siendo así. No voy a ser tan extenso como Jorge porque es interesante en este sentido y bueno, es un poco el objetivo que hemos charlado ayer, plantear esta segunda parte de la charla a partir de más preguntas que respuestas. En ese sentido, lo que nos interesa de alguna manera es que lógicamente se traten estos temas en cuanto a las tareas, en cuanto a los alcances, en cuanto a los roles, las responsabilidades, las incumbencias. Pero también en función de eso pretendíamos, en torno a esta segunda parte de la charla, empezar a enfocar la profesión a partir de cuáles son las variables de oportunidad que tenemos. Y en ese sentido, cuando nos ponemos a analizar estas variables de oportunidad, nos damos cuenta de que tenemos una profesión con un espectro muy amplio, con un abanico de acciones, de posibilidades y de realidades muy amplio. Estas acciones, estas posibilidades hacen que hoy por hoy, según la normativa vigente, según la resolución 498 del año 96 del Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, podamos hablar de 20 incumbencias, pero en lo personal me ha sucedido en un trabajo en el exterior y ahí me di cuenta que en esa entrevista me di cuenta que estábamos un poco más allá que 20 incumbencias de una normativa. Se los cuento como anécdota, estaba con la autoridad del Canal de Panamá en la obra del canal y en la que trabajé un tiempo como vedor externo y en esta situación, en la primera charla con la autoridad del canal me pregunta qué sabía hacer. Y yo le digo, soy arquitecto, a lo cual él me dice, te pregunté qué sabías hacer, no qué eras. Entonces, ahí es donde uno empieza a reflexionar y empieza a dar cuenta cuántas capacidades y cuántas competencias uno desarrolla y va desarrollando a lo largo de su carrera. Decía un importante arquitecto de acá de la Ciudad de La Plata, de la Facultad de Arquitectura, que se necesita por lo menos una vida para formar un arquitecto. Y en verdad sucede eso, porque en realidad tenemos una profesión muy compleja en sí misma porque básicamente nos abocamos al hábitat y al hombre, y a todo lo que hace ese hombre dentro de este medio, dentro de este ámbito. No quiero usar por ahí quizá algunos conceptos que son ya discutidos en muchos ámbitos, pero como ayer lo decíamos, hábitat desde los años 80 o 90, pero podríamos decirle medio, podríamos decirle ámbito, podríamos decirle de infinitas maneras, pero en definitiva lo que hacemos es como herramienta base, como condición básica del ejercicio de nuestra profesión, el diseño sobre todos los aspectos que hacen a ese espacio y a ese habitar. Es en esta situación, la siguiente, por favor,
que nos encontramos con distintas tareas, roles y responsabilidades. Entonces, aquí es donde me voy a quizá apartar de alguna manera con distintas reflexiones que vamos a empezar a hacer en forma conjunta, y eso espero también a partir de ustedes que me paren en cualquier momento y cualquier duda y reflexión o pregunta la realicen. En donde nos damos cuenta, decía, que las tareas, los roles y las responsabilidades en muchos casos son superadas. Ahí, como ustedes pueden ver, no dice responsabilidades, dice respondibilidades. Y esto de responder implica una condición propia de un profesional. ¿Por qué? Porque básicamente tenemos que responder a lo que nos solicitan y responder a una sociedad. Y más aún los que de alguna manera hemos salido de un ámbito universitario público donde tenemos una deuda mayor para con esa sociedad que día a día con su consumo, con su ABA parte del impuesto, paga la luz y paga todos los insumos que hacen que muchos estudiemos en universidades públicas. Entonces, con más razón, esa forma de responder por sobre la responsabilidad tiene una condición social y de compromiso mucho mayor. Esto hace que estas imágenes que vemos de fondo hacen que tengamos una primera reflexión en cuanto a el modo de construir, digamos, arquitectura en términos de, en tanto y en cuanto es construida, es una condición de habitar. Entonces, ¿cómo se pensaba la arquitectura en el 32 con esa imagen de fondo? Cómo se piensa de alguna manera o se pensó la arquitectura unos años después, cómo se piensa actualmente a través del desarrollo tecnológico y de toda la impronta tecnológica, y quién sabe cómo se va a pensar en un futuro. La siguiente. Lo que sí tenemos claro es que hoy, como bien lo adelantó Jorge, como bien lo comentó Julia y como muy fuertemente lo planteó Laura en sus intervenciones, los roles, la característica y la particularidad de la enseñanza pública, y dicho sea de paso, es el Día Internacional de la Docencia Superior, así es que mi saludo a todos los que somos docentes en enseñanza superior. La docencia, la enseñanza en la formación superior, que sería, prácticamente tendríamos que decir que es la formación en el último escalón, se tiene que ver reflejada en sus contenidos a través de lo que después en el colegio, por obligación de ley de colegiación, tenemos que necesariamente articular. Entonces, estas actividades que decía Jorge y que la facultad también de Mar del Plata está llevando adelante con la vinculación con el colegio, no es menor en este sentido. ¿Por qué? Porque todos los contenidos que damos como contenidos curriculares tienen necesariamente un trasfondo legal a partir de la ley de colegiación. Hoy por hoy ese trasfondo legal está dado a partir de esta resolución que ustedes ven en pantalla, que tiene 1, 2, 3, 20, hoy tiene 20 incumbencias, que es del año 2006, y que establece en su última incumbencia el proyectar, ejecutar y dirigir y evaluar, lógicamente, cualquier actividad en higiene y seguridad dentro de una obra de construcción. Esa fue la última. Creemos, la siguiente, por favor, creemos que es necesario pensar un poco más allá. Y acá es donde empiezan a surgir algunas inquietudes y algunas preguntas que sería interesante que cada uno de los futuros colegas colegiados, colegas son todos, pero colegiados que estén mirando o reflexionando sobre esta propuesta que les traigo hoy, es el hecho de empezar a pensar cuáles son nuestros roles. Fíjense que ahí dice proyectar, dirigir, ejecutar, obras de arquitectura, urbanismo, paisaje, calcular estructuras, calcular instalaciones, recuperar, renovar, poner en valor, diseñar, proyectar y dirigir equipamientos, demoler, excavar, planificar, tasar, tenemos distintas funciones y roles accesorios, proyectar, ejecutar, dirigir todo lo concerniente a higiene y seguridad, digamos, los roles que son conocidos a partir de la normativa vigente. Pero
en este camino de recorrer capacidades y competencias que vamos adquiriendo por formación y por adquisición, porque en muchos casos surgen por formación, por distintas inquietudes personales, pero en otros casos surgen simplemente por llevar adelante la profesión en el día a día. Entonces, estas capacidades también son igualmente valiosas en tanto y en cuanto un profesional universitario le da una razón de ser universitaria, con una razón de ser lógica a su existencia, con una justificación lógica en su quehacer y con una forma de desarrollarla de una manera profesional, con una forma que tiene que tener un trasfondo justificado racionalmente a partir de todo esto que sale y surge a partir de la formación. Ahora bien, fíjense como dice en la última parte de este slide, dice coordinar grupos interdisciplinarios de trabajo con signos de pregunta, promover emprendimientos con signos de pregunta, planificar estratégicamente el territorio con signos de pregunta, coordinar acciones de gestión participativa y gestionar normativas legales e integrar sistemas de gestión y pensar y repensar la arquitectura a partir de distintas acciones que llevamos en el día a día. Esto como tal, o estas preguntas que nos podemos hacer como tales, ¿no son también tareas, roles y responsabilidades que en definitiva hacen a que un profesional deba necesariamente formarse, informarse y completarse constantemente en el día a día? Por eso esto de para formar un arquitecto se necesita prácticamente una vida. Es el hecho de que la formación no termina el día que nos dan un cartón, ni seguramente va a comenzar el día que nos dan una matrícula para poder ejercer a través de la colegiación nuestra profesión, sino que todos los días, la siguiente por favor, todos los días se va a estar cambiando en forma constante. ¿Y qué sucede con ello? Con el ejercicio de esto empezamos a tener, y ahí están destacadas las responsabilidades, porque empezamos a tener a través de la normativa vigente y de la jurisprudencia que se va ganando con el tiempo, a lo largo de las distintas acciones jurídicas que se van generando dentro de nuestro campo profesional, derechos y obligaciones, y en algunos casos consecuencias. Por eso ahí dice acciones civiles y penales. Hoy Laura decía que nosotros tenemos una profesión de interés público. Y como tal, con total y justa razón, es una profesión de interés público con obligaciones que, al no llevar adelante en forma adecuada esa profesión de interés público, tiene conflictos o lamentablemente se perciben que, lógicamente por la jurisprudencia y la normativa, se persiguen conflictos que pueden llegar a existir. Por eso de las acciones civiles y penales. Esto hace que en definitiva en nuestra diversidad y en nuestro dinamismo se dé otra particularidad. Que tenemos un sinfín de sistemas jurídico-económicos de contratación, un sinfín de sistemas jurídico-económicos de implementación, de desarrollo de distintas actividades dentro de nuestra disciplina. Si nos abocamos puntualmente, y lo vamos a ver en unas placas más adelante, a lo que implica el proyecto y la dirección, ya ahí mismo tenemos muchas responsabilidades que están directamente ligadas al ejercicio de esa situación. Quizá en el segundo encuentro que tengo entendido es el 19 de octubre, donde hable de mi principal especialidad, que es la salud y seguridad ocupacional, podamos involucrarnos un poco más en cuanto a esas obligaciones que están generadas a partir de un ejercicio donde pueden subsistir o pueden existir distintas situaciones que lógicamente pueden ser prevenidas desde ya. La accidentología a partir de una condición del azar no es tal, digamos, todos los accidentes pueden ser prevenidos, pero en definitiva es un aspecto. Dentro del ejercicio de la profesión, como dice ahí, tenemos acciones civiles y penales que son propias del ejercicio. De hecho, hasta que se reforme el Código Civil, seguimos teniendo 10 años más 1 de demanda
en donde seguimos prácticamente relacionados en forma directa a la obra que realicemos, si hablamos del ejercicio tradicional de proyectar y dirigir una obra. Digo hasta que no se reforme porque una de las principales acciones de la reforma del Código Civil establece que, al menos en uno de los proyectos que más promoción tienen, es que seguiríamos vinculados a esa obra hasta que, en tanto y en cuanto otro arquitecto no tenga una acción directa sobre esa obra. O sea que puede llegar a ser la eternidad. Entonces, este tipo de situaciones, si no se plantean previamente, si no tienen una discusión previa en el seno mismo de la colegiación y se llevan al ámbito que corresponde, después va a ser tarde que nos quejemos. ¿Por qué? Porque sencillamente después va a ser solamente, como dice ahí abajo a la izquierda, el ejercicio del derecho. Y solo vamos a tener una posibilidad de determinar negligencia, dolo o impericia. Pero en definitiva, cualquiera de estas tres situaciones que lleve adelante nuestra defensa, en el caso de una situación no deseada, en el caso de una situación de mala praxis, en el caso de una situación de cualquier índole relacionado a una práctica tradicional de proyecto y dirección, va a tener, como dice ahí, un ejercicio del derecho. Mi abogado dice, no siempre gana el que tiene la razón, y es totalmente cierto. Por lo general gana quien ejerce mejor esa condición del ejercicio del derecho. La siguiente, por favor. De ahí es que se da esta situación en particular donde, si nos vamos a un sistema, como para hacer un ejemplo muy claro, a un sistema tradicional de proyecto y dirección, y les decía, dos placas hacia atrás, que tenemos un sinfín de posibilidades jurídico-económicas de contratación, podríamos plantear dos grandes variables. Ahí con empresa o por administración. Fíjense que esos dos esquemas nos plantean prácticamente el 40% de las 20 incumbencias de las que podemos estar hablando en este momento, que tenemos como profesionales arquitectos en ejercicio. ¿Por qué? Fíjense que son esquemas básicos donde tenemos, en uno, donde dice con empresa, un comitente, un profesional que en ese caso está llevando adelante hipotéticamente una dirección de obra y una empresa. O sea, si estamos delante de ese esquema, básicamente estaríamos hablando de una dirección simple, de una dirección técnica, que es el equivalente si lo empezamos a articular, y acá es lo interesante de no empezar a hablar en forma fraccionada, sino en forma articulada. Si lo ligamos directamente a los honorarios, esa dirección técnica equivale al 40% del honorario fijado, que surge de una ecuación en donde multiplicamos la unidad arancelaria contra o con un coeficiente de ajuste y a su vez ese coeficiente de ajuste por los metros cuadrados. Esto ya es toda una discusión en sí misma. ¿Por qué? Porque la unidad arancelaria nunca se condice con el costo verdadero del metro cuadrado de construcción, pero en definitiva, llegamos a un costo de honorario y ese costo de honorario en esa dirección de obra, durante la ejecución de la obra, porque no estamos hablando del proyecto, es el equivalente al 40% de ese costo de honorario. Ahora bien, uno dice, sobre esta situación en particular y como modelo de ejemplo, ya tenemos roles y responsabilidades fijados, que están a partir de el hecho de hacer, y no es una redundancia. Según la jurisprudencia existente, el hacer implica una acción sobre un tercero, y cualquier acción sobre un tercero implica una responsabilidad directa. Entonces, en términos jurídicos, pura y exclusivamente jurídicos, cualquier acción que generamos sobre un tercero por un mandato directo como directores de obra simple, estamos teniendo una responsabilidad directa. Esta responsabilidad directa nos trae aparejado un derecho y una obligación. Seguramente un derecho a exigirlo, porque por algo nos pagan un honorario, por algo ese honorario se llama honorario porque lo que ponemos en juego es nuestro honor, y esa condición tan etimológica hace que nos jerarquice como profesionales. Por eso no cobramos una utilidad como cobra una empresa, que no está mal, porque no es una asociación sin fines de lucro, sino una empresa está para ganar dinero, pero nosotros estamos para ganar honorarios. ¿Por qué? Porque si no seríamos empresarios. Y esa es otra función, que también es válida, porque podemos ejecutar.
Pero, dada la circunstancia en particular, y seguramente con el próximo bloque en cuanto a las acciones de ética, esto va a quedar mucho más claro, hoy por hoy podemos discutir mucho acerca de la incompatibilidad de funciones. Pero sí no se puede discutir que proyectar, dirigir y ejecutar, si representamos intereses distintos, está penado por la ley 10.405 y por el código de ética de nuestro colegio. Entonces, ¿es una discusión? Sí es una discusión, porque la realidad marca otra situación. Y la realidad marca que, dada la diversidad que tenemos en la provincia y dada la diversidad de situaciones y agentes externos que hacen a la inversión inmobiliaria en donde nos movemos habitualmente según una actividad tradicional de proyectar, dirigir y ejecutar, es que se ve reflejado esta situación en donde muchos colegas ejecutan detrás de esta condición de la dirección ejecutiva. Y esta es una de las situaciones que más se discute hoy en día, y sería interesante llevarla, al menos en los ámbitos académicos. En el Consejo Interuniversitario Nacional y en la COTFAUN se está discutiendo bastante esta situación de la dirección ejecutiva, porque, como bien decía hoy Jorge, hay colegiaciones, hay colegios como el de Salta, por ejemplo, que él dio el ejemplo, que no tienen, o sea, tienen un nomenclador, pero no tienen regulada la actividad como nosotros con un decreto arancelario, que todavía está vigente, el 69-64. Entonces se da la situación en donde la competencia desleal por cobrar debajo del honorario mínimo, en el caso de Salta no existe. ¿Por qué? Porque el colegio dice que más o menos se puede cobrar esto, pero si se cobra por debajo de eso, no es competencia desleal. En nuestro colegio sí. Entonces, este tipo de discusiones, y volviendo nuevamente al esquema, hace que reflexionemos acerca de la condición de los honorarios, las responsabilidades a las que estamos sujetos, los derechos que tenemos y las obligaciones, por ende, a la contraparte, en función del derecho desde Roma a esta parte, y nosotros como estamos regidos por el derecho romano, se da por situación natural. Cualquier derecho como contraparte tiene una obligación y viceversa. Ahora bien, si estamos hablando del segundo esquema, donde no existe una empresa, pueden haber distintas variables. Puede no existir una empresa y existir n número de empresas unipersonales, comúnmente y habitualmente llamadas monotributistas. Estos monotributistas, el monotributo es condición ante la firma. O sea, en términos concretos y etimológicos tendríamos que hablar de empresas unipersonales, ¿sí? No de monotributistas. Pero si existe esta condición, podemos estar frente a una obra que se haga en términos de una dirección ejecutiva por contratos separados. Pero si hablamos de que no existe la empresa, y como ven ahí en el esquema, el rol básico de la empresa, que es administrar bienes e insumos y emplear, lo toman personajes por separado, es decir, el comitente pasa a ser un empleador temporario y el director de obra pasa a ser un administrador temporario de esa obra, estaríamos frente a una dirección ejecutiva por administración, ya sea por contratos separados si tenemos multiplicidad de empresas, o una dirección ejecutiva por administración si tomamos ese rol de la administración. No existe una empresa, pero tenemos muy en claro a quién representamos, y acá este es un punto que hay que destacar. Siempre es recomendable tener en claro a quién representamos. ¿Por qué? Porque por esto que les mostré al principio, llamado jurisprudencia, no hace mucho tiempo hubo un fallo de Cámara en segunda instancia en la provincia de Córdoba, pero con jurisdicción nacional, con carácter nacional, en donde el director pasa a ser solidariamente, este juez, este tribunal entiende que el director simple, en este caso, o director técnico, pasa a ser solidariamente responsable por propiedad transitiva, ya que representa al comitente. ¿Qué sucedió? Dado un hecho, no importa cuál, porque no viene al caso, el damnificado va contra el comitente, y el comitente con total y justa razón dice:
yo no entiendo de qué me está hablando, por eso le pago a un profesional. Y acá es donde entramos nosotros. ¿Por qué? Porque no podemos desconocer la situación. Somos profesionales universitarios y es muy difícil probar la impericia. No digo que sea imposible, porque por algo en ese slide hace 2 placas atrás decía que es el ejercicio del derecho y de eso estamos hablando. No es imposible demostrarlo, pero sí es muy difícil poder demostrar impericia. ¿Por qué? Porque nos formamos para esto. Y hay un cartón que tiene nuestro nombre que dice que somos lo que somos. Entonces, fíjense con estos 2 ejemplos muy básicos cómo empezamos a hablar en una forma muy compleja de las tareas, los roles y las responsabilidades. A algunos estudiantes en la facultad cuando damos en legal o en producción de obra, para algunas facultades es legal, para otras como la nuestra es producción de obras, damos este tema de honorarios, tareas, roles, responsabilidades. Cuando hacemos el cálculo de honorario, que seguramente, por lo que me comentó Julia, mañana lo van a ver con los visadores del colegio, cuando ven el cálculo de honorarios, uno dice, es interesante lo que se gana, pero en realidad, cuando uno lo traslada al resto de la conformación o al resto de la situación que se da en obra, se da cuenta que los honorarios terminan siendo una situación compleja en sí misma, en donde no sé si son suficientes, pero no implica que por no ser suficientes no sigamos llevando adelante esta profesión. ¿Por qué? Porque ahí es donde viene, la siguiente por favor, ahí es donde viene este tema de poder verificar de alguna manera la diversidad de nuestra profesión. Y nuestra profesión es muy diversa. Porque partimos de estos 2 ejemplos básicos, pero también se nos da esta situación en particular, donde, la siguiente por favor Jorge, donde tenemos esta multiplicidad de situaciones, donde empezamos en una situación muy tradicional a poder verificar que nuestro rol comienza en un anteproyecto, que después se convierte en proyecto, que después se ejecute, que después durante esa ejecución se convierte en una obra construida y esa obra construida tiene una vida útil. Esto no es menor, es un aspecto de la profesión, es una parte de la profesión y no me animaría a decir en qué porcentaje es una parte de la profesión, pero es muy interesante empezar a pensar la profesión a partir de la siguiente placa, si podés pasar la siguiente, Jorge, en donde en la siguiente placa podemos ver una situación y nos empezamos a dar cuenta que, como dice ahí, comprender la disciplina para transformarla es empezar a conocer nuestra disciplina en el día a día. Y nos damos cuenta que nuestra disciplina es multifocal. Nos damos cuenta que nuestra disciplina está diversificada y que a su vez nuestra disciplina desde otros factores que no es el ejercicio tradicional que veíamos en la filmina anterior, que si bien no está mal, lógicamente, si miramos un poco los números nos damos cuenta que ese ejercicio que yo estoy diciendo que ahora es tradicional, lógicamente es el ejercicio más común en nuestra profesión, que es el proyectar, dirigir, ejecutar. Pero también tenemos que comprender que nuestra profesión no está sesgada solamente a un solo aspecto, sino que tenemos una profesión muy diversificada. Y que nos damos cuenta que, como decían hoy, para ser docentes es necesario que ejerzamos. Pero ¿cómo ejercemos? Ejercemos como docentes. ¿Por qué? Porque somos docentes en arquitectura porque somos lo que somos. Y es muy interesante este juego de palabras, porque después nos damos cuenta que mucho del ejercicio profesional, en las diversas acciones del ejercicio profesional, lo llevamos adelante porque somos lo que somos. Entonces podemos ver situaciones en donde las ciencias jurídicas, la ciencia de la educación, como dice ahí la biomecánica, la lingüística, la sociología, la fisiología, la psicología, las ciencias de gestión, hacen a nuestra disciplina y podríamos citar muchísimas toda la noche. Hoy Jorge hablaba de
los planes estratégicos que él en su vida profesional, o en una parte importante de su vida profesional, llevó adelante. No me animo a preguntarle la cantidad de profesiones que estaban vinculadas a esos planes estratégicos, pero seguramente son más que una mano. Seguramente que si nos ponemos a indagar y de acuerdo a la complejidad de esos planes, nos vamos a dar cuenta que quizás 2 manos nos lleven la cantidad de profesiones que llevaron adelante esos planes estratégicos. Y ese es un muy buen ejemplo de la diversificación de nuestra disciplina. Por eso abajo vemos como retroalimentación esto de comprender la disciplina para transformarla, la gestión, la formación profesional, la ejecución, el diseño, la organización del trabajo, y empiezan a interactuar muchas otras, y si nos ponemos a escarbar, nos encontramos con nuevas disciplinas, nos encontramos con la ergonomía como una disciplina que dicen algunos que es la ciencia que estudia el puesto de trabajo. ¿Cuántas veces nosotros a partir de organizar, planificar, gestionar, realizar el CPM, el PER, cualquier método de planificación que llevamos adelante para llevar a hacer una tarea, cualquiera sea una obra o sea cualquier tarea que llevemos adelante como arquitectos, estamos haciendo mucho de esta retroalimentación. Estamos haciendo mucho del pensar cada puesto de trabajo. Y si planificamos a conciencia, y si lo hacemos como ejemplo en una obra, y esa obra lleva un análisis de precio, que esa obra lleva un cómputo de presupuesto, que esa obra lleva un legajo técnico, y en este ejercicio tradicional de la profesión, esa obra pasa a ser una suerte de complejidades que se van sumando a partir de la interacción de muchas capacidades y competencias que vamos adquiriendo a lo largo de nuestra carrera. De ahí la discusión, la gran discusión de que nuestra carrera todavía en algunas facultades se la piensa como humanística y en otras se la piensa como exacta, y en otras se la piensa como una suerte de ambigüedad o una suerte de situación cual y cuantitativa, en donde tanto la fase humanística como la fase exacta conviven y hacen a nuestra formación. De allí es que, la siguiente, por favor, muchos en sus orígenes se pensaban la arquitectura a partir de esta situación, por eso dice pensamiento material de la arquitectura. Seguramente estos dibujos de cómo Rem Koolhaas pensaba o piensa o recrea la situación de un Nueva York donde la densificación y el trabajo en altura era parte del quehacer de la ciudad. Nadie duda que cuando hacemos arquitectura hacemos ciudad. Yo creo que ninguno de los que estamos en esta intercambio de ideas piensa que hacer arquitectura no es hacer ciudad. Pero el valor agregado quizá no está dado a partir de esta, la siguiente, por favor, sino que está dado a partir de pensar en forma integral la arquitectura. Y pensar en forma integral la arquitectura hace a necesariamente apelar a otras capacidades. Por eso el proyecto ahí como definición, fíjense que dice, el proyecto es un esfuerzo temporal para crear un producto, servicio o resultado. Entonces, si hablamos de proyecto, según esta guía del Project Management Institute, estamos hablando de un proyecto que abarca muchos más aspectos o aspectos mucho más abarcativos a no solamente la forma, no solamente esa forma de mirar la arquitectura que estaba dada en la placa anterior. Digamos, ahí cuando pensamos un proyecto pensamos un pedazo de ciudad, pensamos qué pasa con el de al lado, pensamos qué pasa con el que vive adentro, y a partir de eso pensamos mucho de estos aspectos que rodean a la gráfica principal, que están directamente ligados de alguna manera o de otra con esta forma de graficar o con n número de formas de graficar, un análisis mucho más complejo que no es solo la forma. De allí que hace pocos días, la siguiente por favor, en la Facultad de Arquitectura, acá en La Plata, en una clase de factibilidad que
que me tocó compartir con los estudiantes del cuarto año de la carrera, del segundo año de producción de obras, hablaba de si podemos hablar de factibilidad sustentable. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de una moda, estamos hablando de una necesidad. Estamos hablando de una condición de ejercer la profesión a partir de una responsabilidad para con la sociedad, y si nos vamos a la definición de sustentabilidad, a la sociedad presente pensando en las necesidades de la sociedad futura. Es una suerte de traducción del modelo de sustentabilidad, del modelo que se discutió allá por el año 96, en donde se pensaba en ese momento que era algo muy lejano. Hoy en